Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y como cada semana vamos a mantener una conversación a la distancia con el Observador Internacional, el señor Muki Tenenbaum. Muki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Acá con muchas ganas de conversar como siempre y esta semana me interesa mucho conversar sobre un tema del que no se habla tanto. ¿Por qué Cuba da la sensación de que es la gran olvidada en este momento? Sí, yo creo que va camino a la insignificancia de Cuba. Cuba, de conversaciones políticas en Latinoamérica, era central, ¿sí? Una isla tan chica, con tanta influencia en lo que se habla diariamente, ¿no? En nuestras conversaciones. Pero cae la Unión Soviética y parecía que iba a caer el régimen cubano y no cae, y nunca termina de caer, ¿no? Es algo que es como, no termina de caerse del todo el régimen ese. Y aguanta, sí, resiste, por supuesto, sobre las espaldas de la gente, ¿no? Hoy, estamos conversando a fines de octubre. La isla viene de varios días de apagón. Eh, ¿Por qué resiste el régimen? Primero resiste porque es una isla y tienen la posibilidad de mantener, de regular la isla, que les es más fácil controlarla militarmente. Mucha de la gente que podía haber tirado abajo el régimen se fue. Cuba tiene muchísimo más gente afuera que adentro. Les siguen dejando que se vayan, ¿sí? La gente que es disidente, ellos prefieren que se vayan a que se queden, y de esa forma se van quedando con la gente de ellos, los que los necesitan, los que desesperadamente necesitan el gobierno. Yo no te puedo decir por qué se mantiene un régimen, porque hay también inercia, ¿no? Eh, pero después que analicemos hoy, yo creo que la pregunta se va a hacer más fuerte todavía. ¿Por qué aún después de todo esto se mantiene el régimen? Y la fuerza, bueno, es el miedo a la fuerza siempre es el método número uno para mantener a la gente a raya, ¿no? Muki, ¿cuándo Cuba se transformó en esta Cuba? Bueno, Cuba viene de haber sido una isla que estuvo en manos de los españoles hasta fin del siglo XIX, donde Cuba pierde una guerra con Estados Unidos y ahí Cuba recibe la libertad. Y durante muchos años pasa de un gobierno a otro y termina en los años 50 en manos de un dictador llamado Batista, y que se quiere presentar como alternativa para los americanos que quieren venir a jugar a prostitución, todas las cosas que los americanos no podían hacer, porque están a 90 kilómetros de la Florida, están ahí nomás. Y este hombre Batista, que nunca fue él el presidente, sino es como Noriega en Panamá, ¿sí? Nunca fue la persona oficial, pero que era la que manejaba todo, convirtió al país en bastante entre un casino y un prostíbulo, esto es la verdad. Y en el año 59, en los años 50 empieza una revolución, empiezan a haber una guerrilla manejada por el que después recontra conocido Fidel Castro y su hermano Raúl, y en el 59 hacen el golpe de Estado. Lo interesante es que Castro viaja a Estados Unidos, incluso al principio. La revolución no era comunista al principio, esto es muy importante entender. Pero como Estados Unidos bastante se emperró en que no quería perder a su aliado, y eventualmente Castro cambió de ideología, porque se cambiaba de ideología como si uno cambia una camisa si hace falta, y se convirtió en lo que después conocimos, ¿no? En uno de los más importantes líderes, querramos, le guste o no le guste a la gente, del siglo XX. Eso fue lo de Cuba en el año 59, fin del 59. Claro, claro. Bueno, han pasado cerca de casi 75 años. Así es. Sí. 75 Sí, años. y Raúl Castro sigue ahí. Es decir, el hermano sigue ahí básicamente a cargo del país, si bien el que lo maneja es un tal Díaz-Canel, ex ministro de Relaciones Exteriores, pero son los Castro los que manejan todo. Y es un país fervientemente comunista, con un solo partido político, sin elecciones. Hay algunas elecciones chiquitas que dejan hacer así por la galería, pero con cero, con cero tolerancia hacia la disidencia, ¿no? ¿En qué se benefició la isla y sus ciudadanos en estos últimos 75 años producto de esta revolución?
Es una buena pregunta. Los que recuerdan a Batista dicen, bueno, por lo menos esto ya no es un prostíbulo de Estados Unidos, es un país que se sacó de encima la dictadura esa y la tiranía de Batista. Es poco lo que uno podría pensar, pero Cuba tiene una economía que estaba basada en su momento en la caña de azúcar, básicamente, y los cigarros, como los famosos cigarros cubanos, ¿no? Pero la caña de azúcar. Y él fue arruinando, Castro, con toda clase de sistemas comunistas, de obligar a la gente a ir al campo y trabajar la caña de azúcar, incluso el mercado de la caña de azúcar. Y, y no tiene industria, no tiene nada, es decir, todas las industrias son industrias que no funcionan, todas deficitarias, todo el país es deficitario. No tiene, por supuesto, energía. Ahora, vos entendés que un país como Cuba, que tiene tanto sol, uno podría pensar que hubieran querido ir hacia la energía solar. No, no hay energía solar. Entonces viven del petróleo que les mandan otros. Ese es el estado de la economía de Cuba. Eso es lo que ellos lograron. Y hasta el día de hoy, sigue, es un país pobre, ¿sí? Es un país de pobres. Claro. La gente, el sueldo normal es $20. Y no hay nada, y falta todo, absolutamente todo. Hay carestía en todos lados. Muki, y económicamente, digamos, ¿cuáles eran los recursos? ¿De qué vivía la isla previo a la revolución? Bueno, vivía de caña de azúcar y de turismo. La idea de una isla así, que tiene playas espectaculares. Vos estuviste, ¿no es cierto? Sí, estuve hace 30 años. ¿Y cómo eran las playas? Las playas hermosas. Cuando vos te dabas vuelta y mirabas todo lo que había alrededor de las playas, era la tristeza más absoluta. Pero las playas son lindas, es decir, Las si alguien playas hubiera son querido trabajar lindas. sobre turismo, podría haber sido un lugar fuera de serie para turismo, ¿no? No, por supuesto, las playas hermosas y el clima maravilloso. Sí, ellos tienen, ahora tuvieron un huracán, el huracán Wilson, que les hizo mucho daño, pero el problema de ellos es que como no hay nada de infraestructura, las inundaciones fueron terribles. Hay videos en internet de gente ahogándose directamente en las calles. Realmente un desastre. No hay ninguna inversión en infraestructura, no hay rutas como la gente, no hay nada. Pero la economía de ellos podría florecer gracias al turismo, como muchas de las islas del Caribe. ¿Sí? Hay islas ahí riquísimas que viven de turismo. La famosa San Martín, que es una isla dividida entre dos países. Sí, claro, incluso, claro. Sí, le va fabuloso. ¿Por qué? Porque hay turismo y ellos trataron de traer turismo. Ellos se hicieron un acuerdo en su momento con los españoles. Hicieron hoteles y era irse a un lugar donde vos no salgas del lugar, porque como vos decís hay mucha miseria, pero en esas zonas se hicieron hoteles y hubo turismo, hubo mucho turismo europeo a Cuba, pero no con el éxito que podía haber tenido, y teniendo Estados Unidos al lado. Vos imaginate los americanos, ¿sí? Se hubiera llenado la isla de americanos turistas. Así que ellos tienen turismo y la caña de azúcar, que por supuesto es importante, pero hoy tenés muchísimos países produciendo. Primero que hoy el azúcar en su gran mayoría no es de caña, sino es de remolacha en el mundo. Claro. Hay mucha competencia, ¿sí? No tienen de qué vivir ellos. En este momento viven de subsidios, básicamente, de otros países. Claro. Hablemos un poquito del gobierno. Hoy en día, 75 años después de la revolución, ¿qué clase de gobierno tiene Cuba? Tiene nominalmente un gobierno normal, con ministros, incluso con miembros de un parlamento que los elige el Partido Político Comunista, que es el único partido permitido. Tiene ministerios, distintos ministerios, como cualquier otro país. Es decir, en el sentido nominal es un gobierno republicano, en el cual hay ministros que teóricamente son responsables frente al Parlamento. El sistema judicial está totalmente en manos del gobierno, hay cero independencia judicial, tampoco hay pretensión. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, en China, que también es un país, es una dictadura y siempre tenemos un partido político, etcétera, pero el Poder Judicial, en temas más chicos, tiene independencia. ¿Qué quiere decir? Mientras el gobierno no esté involucrado, el Poder Judicial es independiente. En Cuba no. En Cuba los jueces tienen que seguir los dictámenes del burócrata que esté a cargo de ellos,
en ese momento y cuyos intereses sean ellos. Así que si vos querés ir a un juicio con otra persona en Cuba, va a decidir el comisario, así lo llaman, ¿sí? del Partido Comunista local, quién gana y quién no. No hay justicia independiente ni un poquito, nada, cero. Claro, claro. Lo que sí hay muchísima corrupción, pero mucha, ¿sí? La policía está toda comprada, siempre, y le tenés que pagar porque si no, se da vuelta, ¿sí? Claro. ¿Y en qué la compras? ¿En qué moneda la compras? En dólares. Cuba unificó los dos cambios. Cuba tenía tenía dos monedas, el peso cubano, que no valía nada, y el dólar, y unificó, y ahora es libre, teóricamente. Hay un precio oficial que nadie respeta, y está la diferencia, por supuesto, es muy grande. Se vive en dólares, los que tienen dólares. Lo que pasa es que, ¿de dónde viene la plata de los cubanos? Porque si no hay azúcar y no hay turismo, ¿qué hay? Claro, bueno, está lo que mandan los cubanos de afuera, las familias cubanas de afuera. Por ejemplo, yo tengo un amigo en Francia que le manda a su esposa y a sus hijos plata desde Francia entonces ellos pueden tener un pequeño negocito, pueden vivir de eso, y vos podés recibir plata de afuera. Y en ese caso, con dólares, podés comprar en negocios especiales de dólares. Así que hay simplemente dos sociedades, las que tienen dólares y las que no tienen. Permanentemente se están haciendo anuncios con respecto a reformas políticas. ¿Cambió algo últimamente con estas reformas políticas? No, hicieron un poquito, dije, hubo unas pequeñas elecciones de alcalde, nada importante. Nada importante. Ellos no van a hacer nada importante. No tienen, no hay planes, porque si mañana hay elecciones, el Partido Comunista lo barren, ¿sí? La gente no quiere más vivir como vive así. Por supuesto que siguen habiendo, y tiene su gente leal, y tampoco no hay que minimizar, no es que ellos son todos el enemigo del pueblo, ¿sí? Pero claramente hay una mayoría que hoy no se sacaría de encima el régimen seguro. Y en base a que sigue construyendo el régimen su poder, ¿qué tanto funciona este aparato de control social y que algunos miran y describen como la más absoluta de las represiones? Pero mira, está armado, está muy atomizado el sistema, en el cual hay las manzaneras, estas mujeres que todo el tiempo reporten cualquier comportamiento divergente de la gente. Y ese comportamiento, cuando lo reportan, te pueden desde arrestar, sacarte de trabajo, hacer lo que ellos quieran, y es lo que mantiene a raya. Es decir, y esta manzanera, por supuesto, tiene mejor vida económica que el resto de la gente. Entonces es un sistema en el que se derrama autoridad desde arriba hacia abajo, y de esa forma mantienen a la población, si pueden, limitada. En el 2021, ¿te acordás que hubo grandes manifestaciones? Sí, claro. Que terminó todo el mundo en la cárcel. Metieron más de 1.000 personas que recibieron 20 y 30 años de cárcel también. Y hay que explicar una cosa. La sociedad cubana no es una sociedad, porque mucha gente piensa como en Cristina, ¿no? O en los derechos de los LGBT no existían hasta hace muy poco. La gente iba a la cárcel por ser homosexual. Vos sabés que Che Guevara, nuestro compatriota, que fue ministro de Cuba, en la revolución ejecutó personalmente a 150 gays. Personalmente, él. Es decir, es una sociedad conservadora, comunista. Es algo curioso, ¿no? Como lo fue la Unión Soviética también, sí, en su momento. Así que ellos siguen la línea esa de la Unión Soviética, no es la línea de lo que uno llamaría, o se usa la palabra progresista, ¿sí? Ahí no. Recién ahora empezó a haber un cambio en ese tema social. Y les permitió dejar de tener que controlar tantas cosas, porque si vos no tenés que controlar la homosexualidad, el trabajo de control es menor, ¿sí? Necesitas menos gente, necesitas menos recursos. Así que yo creo que fue directamente una estrategia social de parte de ellos. Muki, recién hablábamos de esta crisis que tienen energética y de estos problemas económicos que perjudican a la isla. Permanentemente están hablando los defensores de este régimen, que no lo describen como un régimen, están hablando de que el principal problema que tiene Cuba es el bloqueo económico, que Estados Unidos es el gran responsable de lo que sucede económicamente en la isla. ¿Hasta dónde llega esta crisis económica en la isla? Digamos, ¿qué recursos faltan?
A ver, el bloqueo económico existe, por supuesto que existe, pero el bloqueo económico, por ejemplo, no está respetado por Europa, así que, y tampoco por el resto de la América Latina. Es un bloqueo económico de los Estados Unidos. Se les sería mucho más fácil a ellos poder comerciar con los Estados Unidos, conseguir cosas de Estados Unidos, y aún el régimen de Biden, que les aflojó bastante a este régimen, siguiendo, ¿te acordás a Obama en su momento, que llegó a un acuerdo con Cuba? Este gobierno siguió en esa línea. Trump había endurecido la línea frente a Cuba, y si Trump gana las elecciones, me imagino que volveremos a eso. Pero yo no te hoy es echarle la culpa al embargo es histórico, ¿sí? Es como echarle la culpa, no sé, a la Inquisición. Estamos hablando de algo que ya no tiene demasiada importancia, y el problema es el sistema económico. Los cubanos podrían generar cosas, pero simplemente no les conviene, porque los pocos negocios que hay privados, y los hay, están permitidos los negocios privados, están siendo, le sacan con impuestos casi muchísimo de ese dinero. El mismo gobierno lleva, por supuesto, a tener una economía negra, y una economía negra, es decir, una economía clandestina bastante floreciente, con lo cual, si mañana se podría abrir, esa economía sería la economía que funcionaría. Así que yo no te diría que el embargo hoy es más una historia, más histórico que otra cosa, claro, en mi opinión. Está instalada esta cuestión de que, más allá de los problemas económicos y sociales que tiene la isla, es una gran generadora de educación y es una gran generadora de cultura y de carreras universitarias. Hablan maravillas de por ejemplo, la medicina y la ciencia cubana. Yo no sé, yo nunca escuché hablar de un premio Nobel cubano de medicina, ni muchísimo menos que esto. Cuba, la historia de la medicina de Cuba es un mito. Lo que hay en Cuba es mucha gente con mucho tiempo y con fuerza y con ganas de trabajar. Entonces lo que vos tenés es muy buena gente haciendo, por ejemplo, fisioterapia. Muy buena. ¿Por qué? Porque no hay máquinas en Cuba. Claro. Entonces ellos y se especializaron y son buenos en lo que hacen. La alfabetización en Cuba, es cierto, en su momento era uno de los primeros países que se alfabetizó en el Caribe, pero hoy están todos alfabetizados. Y de hecho no hace falta el alfabeto entre vos y yo, ahora que está la inteligencia artificial, claro, de la cual por supuesto Cuba está lejísimo, ¿no? Pero no, la educación en Cuba es nada. Por supuesto, todo el mundo sabe leer y escribir, pero ellos deciden lo que vos lees. Pero es cierto, eso también es cierto. La medicina cubana es un desastre, no solamente que es mala, es un desastre. Los hospitales no tienen nada, absolutamente. No. Me contaba mi amigo cubano que si le llega a pasar algo en Cuba, él fue, porque no hay ni vendas. No hay vendas todo se compra en el mercado negro, absolutamente todo en el mercado negro. Así que no, si alguna vez hubo medicina ya no existe más. Yo creo que nunca lo hubo, pero es un tema para discutir. Claro. Pero hoy no existe, no hay tal cosa, ¿no? ¿Te acuerdas que la gente se iba a Cuba? Cristina mandó a su hija a Cuba, sí, por supuesto. Maradona estuvo internado, Jarolaski estuvo internado. Muchas personas buscaron respuestas en la medicina cubana a lo largo de los últimos 30, 40 años. Sí, Chávez estuvo internado y se murió ahí también. Chávez estuvo internado, Evo Morales estuvo internado en Cuba. La pregunta es, ¿se va a Cuba buscando ciencia o se va a Cuba buscando confidencialidad? Confidencialidad sin duda. Ciencia, yo no sé lo que la gente busca, no sé si la encuentra. El problema no es si la busca, el problema es si la encuentra. No hay lo que encontrar allí. Por supuesto que hay hospitales para los ricos, ¿sí? De estos hombres, te imaginas que no estaba en un hospital que no tenía vendas. Pero tu problema sigue siendo que no hay las máquinas, no hay nada, ¿no? Si vos llegas a enfermarte en Cuba, seriamente, mejor que tengas una posibilidad de que te evacúen hacia Miami o incluso hacia Santo Domingo, cualquier lugar. No te dejen en Cuba misma. Las condiciones sanitarias son malas. El agua está podrida. El agua de las canillas no está bien. No se puede tomar. La última vez que yo estuve, la gente me pedía sobres de azúcar por la calle, me pedía jaboncitos de hotel, y una persona a la que le hicimos una entrevista subió a la habitación del hotel y se sorprendió de descubrir que había algo que se llamaba tabla de inodoro. Bueno, y no estoy siendo irónico, ¿eh? Y en un momento le ofrecimos dinero y dijo, no puedo hacer nada con este dinero, dame comida, dame
hojitas de, no sé, dame sobrecitos de té, dame sobrecitos de café, dame sobrecitos de azúcar, no me des plata porque no la puedo justificar. Sobrecitos de azúcar en Cuba. ¿Vos entendés lo que estamos imaginando? Sí, Sí. Es como que vaya un argentino a un hotel a pedir un pedacito de carne, ¿sí? O de manzana, es increíble. Sí, a ver, ya no sigue estando tan mal en ese sentido, ¿sí? Simplemente porque están los dólares que llegan de la remisión. En tu época no se permitía recibir dólares de afuera. Uh-huh. Cuando se dieron cuenta que era la única forma que iban a tener plata, entonces reciben dólares de afuera, que por supuesto el gobierno te saca impuestos, Claro. te lo cobra. El gobierno vive de ese dinero que mandan los cubanos desde afuera, ¿no? Uh-huh. Los paquetes, en una época se mandaban paquetes, o podía recibir un paquete, entonces en el paquete que podía llegar, entonces eran paquetes, ahora es dinero. Ahora todo son, y de hecho vos sabés, si vos en Miami andás por la calle, toda la Florida, ¿sí? Entonces dicen, envío dinero a Cuba, ¿sí? Hay montones de lugares para enviar dinero a Cuba, que también cuesta bastante, les cuesta, al que le envía le cuesta a veces el 7% de la plata. Es decir, hay una cadena de vivos en toda esta historia, además. Y, a ver, ¿y quién está acompañando a Cuba? Porque durante mucho tiempo se habló de que Cuba no hubiera llegado al lugar a donde llegó o no hubiera subsistido en el tiempo si no hubiera sido por el apoyo de Rusia. En algún momento tuvo gran apoyo de Venezuela, o Cuba apoyó en muchos aspectos a Venezuela, y ahora da la sensación de que quien ingresa hace un tiempo a dar una mano es China. ¿Cómo fue esto? Bien, la parte geopolítica es muy interesante. Cuba tuvo muchísima importancia porque, y recordemos a la gente que no sabe que en los años 60, en el 60, Castro permite que la Unión Soviética ponga misiles en Cuba que apunten a Estados Unidos. Ese acto, Estados Unidos, fueron 13 días en donde estuvimos al borde de una guerra mundial atómica entre Estados Unidos y Rusia, que finalmente la verdad que de casualidad se salió de esa historia, Uh-huh. casi de casualidad, realmente fue Kennedy, manejó las cosas muy bien, pero Kennedy avisó, nosotros vamos a empezar una guerra nuclear, nosotros no vamos a permitir que a 90 kilómetros de la Florida haya misiles atómicos apuntando a Estados Unidos. Uh-huh. Desde ahí en más, la importancia de Cuba estaba también en la exportación, en eso lo que exportaban mucho, eran ejércitos. Cuba en los años 70, por ejemplo, intervino en África, en varios lugares, en Angola, en los años 80 también, en Angola, en Mozambique, en Etiopía. En todos esos lugares había soldados cubanos. En Angola, de hecho, participaron de la guerra civil de Angola, soldados cubanos contra soldados sudafricanos. Cuba tenía eso, vendía eso también. Lo que pasa es que después los generales estos, Castro los fue eliminando porque tenía miedo que lo saquen del gobierno, y el ejército fue perdiendo fuerza. Uh-huh. Así que, pero desde el punto de vista geopolítico, Cuba también hizo y promovió los intentos de golpes en toda América Latina, ¿sí? Estuvo detrás de golpes, el intento de golpe en Grenada, que no era una islita chiquita, pero sabemos muy bien lo que hizo el Che Guevara en Bolivia. Incluso apoyó a los terroristas en Argentina, a los montoneros, ¿te acordás que se refugiaron incluso en Cuba? El ERP, todos ellos, los tupamaros, en Chile, en Uruguay. Yo te diría que intervino prácticamente en toda insurgencia que hubo en América Latina, la promovieron ellos. Y tenían ese poder que además tenían la Unión Soviética atrás. Cuando en 1990 cae la Unión Soviética, ellos se quedan sin petróleo, que le daba todo el petróleo, sin dinero y sin influencia. Y entonces tuvieron que salir a buscar otros socios, y apareció Venezuela, y apareció Chávez, Maduro, etcétera, que durante mucho tiempo le mandaron todo el petróleo que Cuba necesitaba, pero ya no manda más porque Venezuela no tiene petróleo ya para mandar. ¿Sí? Recordemos que Venezuela tiene depósitos de petróleo, como hablamos en su momento en uno de nuestros capítulos, pero no tiene refinerías, o no, las refinerías no son. Entonces no le podían mandar el petróleo a Cuba tampoco. Así que Cuba tiene problemas serios de falta de energía y geopolíticamente fue perdiendo muchísima fuerza y salió a buscar ayuda de otros. China hasta hace, te diría, 3 años no intervino mucho en Cuba, muy poco. Pero como Rusia está metida en la guerra con Ucrania y tiene más limitada la ayuda a Cuba, apareció China. Y además, como esto viene bien, porque hay el conflicto, ¿te acuerdas que lo hablamos? El conflicto más grande que hay en el mundo, el único que hay, es Estados Unidos-China.
Y China vio en Cuba, o ve en Cuba, una posibilidad de molestar a los Estados Unidos. Esto es lo que está en este momento surgiendo, pero aún así Cuba tomó préstamos de China que no devolvió, porque Cuba nunca devolvió un préstamo, nunca, jamás devolvió un préstamo, y ahora tampoco no le está devolviendo, y los chinos, dentro de todo, siempre también hacen las cuentas económicas. Así que la relación se está viendo qué pasa. Si China llega a abandonar a Cuba o no le llega a ayudar a Cuba, el régimen ahí sí creo que empieza a tambalear, y si Trump se asume, podemos ver algún cambio ahí. Pero desde el punto de vista geopolítico, la importancia de Cuba es hoy nada. Apoya a Hamas, apoya a Hezbollah, apoya a Irán, tiene a Irán como socio, así que esa es su posición geopolítica de hoy. A ver, ¿y Estados Unidos en todo esto? ¿Qué onda? Bueno, Estados Unidos, ¿quién es Estados Unidos? Biden se está yendo. Kamala, no sabemos. Trump probablemente, supongo que va a subir muchísimo la presión sobre Cuba, aunque acordate además que Cuba tiene en este momento nuevos aliados, ¿sí? Está Petro en Colombia, está Sheinbaum en México, que son todos que le tienen cariño, digamos, a Cuba, ¿sí? No se van a jugar. México tuvo un rol muy importante en las relaciones con Cuba, siempre, muy. Y ahora, en este momento, con un gobierno de ultraizquierda, de mucha izquierda que hay en el gobierno, esas relaciones puede ser que se intercambien con Estados Unidos. Ve en México, Trump ve en México un enemigo, básicamente, a esta altura del partido. Uh-huh. Así que hay que ver si él, por ejemplo, no va a apretar más a Cuba solamente para hacerle daño a México, que México tiene todo el tema de la inmigración, ¿sí? Del cual se habla en las elecciones de Estados Unidos, es el segundo tema más importante. Además, tenés montones de cubanos llegando a Estados Unidos, y los cubanos, a diferencia de cualquier otra persona, cuando llega a Estados Unidos, según la ley que hay en Estados Unidos, automáticamente Estados Unidos tiene que darle asilo. Los cubanos reciben automáticamente asilo en Estados Unidos. Automático. Y es por eso que se tiran con balsas, ¿te acuerdas de los balseros en su momento, cuando se tiraron para llegar a la Florida? Que se ahogaron, sí, muchísima gente, etcétera. Claro. Después Castro mandó a toda la gente de las prisiones se los mandó todos como refugiados para hacerle daño a Estados Unidos. Pero son intentos chicos. Estados Unidos, por supuesto, es un gigante. Cuba es una mosca, ¿sí? Es una mosca que molesta, pero frente a Estados Unidos es nada. Uh-huh. Así que no. Vamos a ver lo que va a pasar. Las elecciones van a decidir mucho, ¿sí? En mi opinión, no ahora, no inmediato, pero en el próximo par de años vamos a ver una diferencia importante. Además, Cuba apoya a Rusia en su lucha contra Ucrania. Todavía no vimos soldados cubanos en Rusia, como hay norcoreanos ahora en Rusia. Pero no quito la posibilidad de que a cambio de ayuda le manden soldados a los cubanos también. Claro. Y, a ver, hablemos de eso, ¿no? En el mientras tanto estamos describiendo todo esto. Estados Unidos tiene una base en Cuba. Estados Unidos tiene una base en Cuba, en Guantánamo, así es. Una base que Estados Unidos no entregó a Cuba. Cuba la exigió muchas veces. No es en Cuba porque es extraterritorial, ¿sí? Es decir, es territorio americano, esa base. Y es ahí donde tuvo, ¿te acordás?, a todos los prisioneros de Afganistán, de Al-Qaeda, ¿sí? Del terrorismo islámico. Los pusieron allá, siguen estando allá. Y es una base que está en la puntita de Cuba, ¿sí? En uno de los extremos de Cuba. Y se llama Guantánamo, muy, muy, muy famosa, ¿sí? Eso sigue estando ahí, y por supuesto los cubanos no. Castro trató muchas veces de evitar de que lo hagan, pero los Estados Unidos no se iban a ningún lado. Y te hago la misma pregunta que te hago con respecto a Venezuela. ¿Y cómo se resuelve todo esto? ¿Qué mirada tiene la comunidad internacional? Digamos, ¿qué pasa con la comunidad europea? Las denuncias de incumplimiento de derechos humanos, de persecución, digamos, todo lo que no tiene que ver con una democracia sucede en Cuba, y es una de las dictaduras más prolongadas en el tiempo. Es cierto, y es extraño que la Unión Europea... Pero la Unión Europea, primero que Cuba no importa. Lo que estamos viendo es un país yendo hacia la insignificancia. No importa, a los americanos no importa porque está a 90 kilómetros de Estados Unidos, pero si Cuba estaría en medio del Océano Índico, nadie hubiera escuchado hablar de Cuba. Es el lugar geográfico en el que está, en donde podría molestar. Es la parte histórica, la gente recuerda a Cuba. Es el apoyo que dio Cuba en su momento a Venezuela, y que hoy no lo puede hacer, ¿sí? Pero más que eso, no
La verdad que no hay... En la Unión Europea está cada tanto exige de que Cuba dé derechos a su gente. Incluso Sánchez, ¿sí?, en España no apoya a Cuba, ¿sí? Es un régimen que es muy difícil de apoyar. Ahora, si lo querés comparar con Venezuela, sí, Venezuela tiene una dictadura armada, todavía con muchísima fuerza, y Cuba también. En ese sentido, de las fuerzas internas no veo cómo pueden hacer un cambio hoy en Cuba. Pero esto es ahora. Venezuela todavía tiene mucho más resto de lo que tiene Cuba. Claro. Cuba no tiene resto, en mi opinión, tiene muy poco resto ya. Claro. ¿Y de qué depende ese resto? Porque estamos hablando de problemas económicos, problemas sociales, problemas de abastecimiento, gente que hace días no tiene luz y probablemente tenga menos luz todavía si sufre algún tipo de inclemencia en el tiempo. Problemas sanitarios, falta de medicación, falta de insumos básicos. A ver, gente que en algunos aspectos no puede acceder ni siquiera a un rollo de papel higiénico, digamos. ¿Qué más le tiene que pasar a esa gente para que pueda salir de esta situación? Mira, yo te diría que está en manos de los mandos medios de este país. La pregunta es, el miedo de todos ellos es que ellos saben que en caso de que se dé vuelta el régimen, van a haber juicios para todos. Y yo creo que si yo fuera la oposición en Cuba, diría que nosotros queremos llamar elecciones y aceptamos una amnistía total para todas las personas que hayan hecho cualquier cosa. Cualquier cosa para que haya cambio de régimen. Pero no lo van a hacer, la bronca es muy grande. Y el tema de la electricidad es el tema que, si me preguntás, es el más duro para ellos. Y si realmente al final no va a haber electricidad, yo supongo que un gobierno termina cayendo con eso. Uh-huh. Creo que si las cosas llegan a un extremo muy grande, se caen. Pero no podemos saber porque, te repito, el sistema es un sistema de, pensarlo así, de verticalidad de miedo, ¿sí? El miedo viaja en forma vertical, la democracia es un sistema horizontal. En el miedo está el de más arriba, que le da miedo al de más abajo, y así una cadena de miedo. Y mientras todos tengan miedo, es muy difícil hacer un cambio, y cuando además el régimen está dispuesto a disparar y matar y hacer todo lo necesario, ¿sí?, igual que en Venezuela. Con la diferencia de que los venezolanos tuvieron democracia hasta hace no mucho, y los cubanos nunca la tienen desde, no sé, de los años 30. Uh-huh. Así que no. Ese es otro problema, ¿sí? Un problema de que la gente no sabe. Pero está Internet. El problema más grave que tiene en este momento Cuba es el Internet. Y es que todo sale por Internet, que te mandan videos, que la gente tiene WhatsApp. No importa cuánto vos lo limites, Cuba no tiene la capacidad. Si China no lo logra hacer del todo, te imaginas Cuba tampoco. Por ahí también puede venir lo que puede. Pero para que caiga el régimen, te digo, los mandos medios tienen que sentir de que tienen más para perder quedándose que yéndose. Y en este momento yo no lo veo así. Estaba pensando, ¿qué grado de... A ver, porque por un lado es imposible limitar la información que llega por Internet, ya lo intentaron en Brasil, lo intentaron en Venezuela, están los VPN, pero al mismo tiempo lo que puede limitar Cuba directamente es que no haya acceso a Internet, digamos. No es que vos en Internet tenés limitado el contenido, no hay acceso a Internet, no hay acceso a la telefonía celular, no hay acceso a redes de 4G, de 5G, digamos. ¿Qué grado de acceso a esa tecnología tiene Cuba o qué grado de restricción puede imponer Cuba con respecto a esto? Y cada vez menos. Pensá que ahora están los satélites de Starlink de Musk. Uh-huh. Cada vez es más difícil limitar todo, pero aparte, si vos dejás al país sin Internet, dejás al país sin comercio internacional. Se terminó. Vos necesitas el Internet para comercio internacional, si no, no podés vender más nada. Ni una sola caña de azúcar va a salir. Nada. Uh-huh. Claro. No vas a tener turismo, que no van a venir turistas. ¿Qué turista va a ir a un país que no tiene Internet? Contame. Nadie. Internet se terminó y teléfono celular se terminó. No hay lo que hacer, no tienen lo que hacer. Tratan de monitorearlo, de verlo y de perseguir un poco a la gente. Pero sí es... mira, cuando cae la Unión Soviética, hay expertos que dicen que cayó porque en la Unión Soviética permitieron el fax y empezó a llegar la información. Acá no es un problema de información, acá es un problema de miedo. Y es la forma que cualquier dictadura se maneja. La diferencia entre la dictadura es que
el miedo es inmediato, es a todos. Y aparte vos no sabés quién está del lado del régimen y quién no. Este mismo amigo que tengo yo me contaba que tiene un miembro de la familia de él que trabaja para el gobierno. Pero no trabaja oficialmente para el gobierno, ¿sí? Sino recibe informaciones del gobierno. Y el miedo es la forma que los mantienen. Y hay un porcentaje de la gente que sigue siendo, por supuesto, idealista y cree en el sistema comunista y considera al capitalismo el gran enemigo del mundo, yo qué sé. Las distintas versiones que conocemos de esto, ¿no? Uh-huh. Bien. Muki, ¿dónde estás en este momento? Estoy en Francia, todavía estoy en Francia, pero la semana que viene voy a estar en Bangkok. En Bangkok. Tailandia, sí señor. Wow. Sí, empiezo un viaje por Oriente en el que voy a estar en varios países y bueno, desde ahí vamos a seguir transmitiendo desde ahí, por supuesto. Perfecto. Con nuestra gran diferencia horaria entre vos y yo, sí, pero vos podrás estar a la mañana y yo de noche, pero... Está bien, buscaremos la forma de coordinarlo. Sí. Hasta ahora lo hemos logrado sin ningún tipo de inconveniente. Muki, querido, que tengas una gran semana, buen viaje y nos encontramos en el próximo capítulo, yo en Buenos Aires y vos en Bangkok. Así es. Buenísimo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Entonces, esto fue otro episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Kavak y como cada semana tenemos la suerte de conversar con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. El Observador Internacional.